Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno. Dos más para ingresar. Están ingresando y vamos a arrancar. Está bien. Bien. ¿Cómo? No es para mí. No es para mí. Andrea, ¿vos querías decirme algo? No, quería primero saludarte y después decirte que la última charla fue un éxito, que después de haber dado la clase vos, nos hicimos el grupo con las colegas. Sí, hiciste genial. una explosión con el tema que tocaste, así que estaba bueno poder decírtelo. Ay, muchísimas gracias. Esas cosas que ustedes, la verdad es que da mucho placer cuando uno hace las cosas y sucede eso. Así que yo te lo agradezco, no hacía falta. Y aparte, no, te lo mereces porque nos diste la oportunidad de armar otros lazos aparte de la clase que vos das. Ya tenemos un grupo de WhatsApp, las colegas, súper. Bueno, después compartan. Gracias. Despacito. Compártanlo el grupo de WhatsApp, así. Sí, obvio, están todas las colegas invitadas. Obvio. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Andrea. Soy el único hombre que está ahí. ¿Sos el único? Son todas mujeres. Claro. Bendito tú eres. Bendito tú eres entre todas las mujeres. Claro. Ahí está, ahí tenés una colega más que quiere participar. Y alguien que está reclamando. Yo no lo administro al grupo, no sé quién es la doctora que lo administra, pero que lo diga ahí en el chat, que seguro la van a poner a la colega. Bien, bueno. No soy abogado, Erika. quiero aclarar por la duda. Yo también quiero participar, Marisa. Bueno. Hola. También quiero estar en el grupo. Andrea. Bueno, no después soy si quieren, abogada. después les dejo un ratito de la clase para que yo paro la grabación y ustedes aprovechen y se pasan todos los datos y después se van. ¿Quieren? Bárbaro. Así. Bueno, sí, yo había tomado varios teléfonos, pero después la verdad que estuve abocada a millones de cosas y no lo son hice, muchos pero también. Sí. Son un montón. Bueno, para la gente que está participando de la clase abierta le damos la bienvenida. Para la gente que viene con el curso de capacitación en especialización en mediación, otra vez nos volvemos a encontrar. Tenemos un par de colegas que arrancan hoy, a ellas también le vamos a dar la bienvenida. Y lo que nos toca ver hoy particularmente es la última clase del módulo 2. ¿Sí? Mañana ya arrancamos con el módulo 3. Bien. Vamos a empezar a ahondar, ¿sí?, en lo que es propiamente la mediación familiar, que es lo que a nosotros nos interesa. Hasta ahora venimos hablando del concepto de familia, el concepto histórico, hablamos de los sistemas, de que la familia formaba un sistema dentro del sistema de la sociedad, que había subsistemas en la familia, hablamos de los tipos de familia, ¿no? Yo para hacer una rememoración de lo que veníamos viendo hasta ahora, y hoy ya vamos a entrar un poquito en lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que abordar como mediadores? Entonces, la mediación como un método alternativo para resolver conflictos es una herramienta importantísima. A los que nos dedicamos a la mediación sabemos que tenemos un montón de, no solo la mediación en sí como herramienta, sino un montón de herramientas que conllevan a acercar a las partes, a empoderarlas, ¿sí? Entonces, y que es muy utilizada en cuestiones de familia. Los conflictos que se generan o los conflictos que vienen a la mediación, ¿sí?, respecto a los conflictos que tengan que ver con temas de familia, obviamente cada una de las jurisdicciones, cada uno de los lugares va a tener su ley específica, pero tenemos que entender que si bien el divorcio como controversial, ¿sí?,
solamente se puede someter a la jurisdicción del juez, eso lo va a determinar el juez es el que divorcia. Todo lo que tiene que ver con los efectos de ese divorcio, todo lo que tiene que ver con las relaciones en las interrelaciones familiares, sí los vamos a poder abordar dentro de lo que es la mediación familiar. ¿Sí? O sea, tenemos excluido el tema del divorcio. El divorcio solamente se somete al juez, que es el que tiene la potestad para decretar ese divorcio. Independientemente de eso, el resto de todos los temas patrimoniales, como vamos a ver después, los temas de relaciones y demás, sí pueden venir dentro, ¿sí?, a someterse a la mediación familiar. Y ahí entramos a jugar nosotros un rol importantísimo como facilitadores de la comunicación, ¿no? Que es algo que vemos siempre. Por ahí había alguien que estaba diciendo que estaba haciendo la mediación, el curso inicial de mediación, que no recuerdo, no sé si anda por ahí, pero yo no sé si llegaron a hablar esto del rol del mediador, que el mediador es un facilitador de la comunicación. De hecho, nosotros no hacemos propuestas, no hacemos, simplemente ayudamos a las partes a que empiecen a buscar cuál es la mejor alternativa, ¿no? Bien. Este es un tipo de mediación que tiene que ser de carácter integral, ¿sí? Porque tiene unas características determinadas, y los temas a abordar son de una determinada características. Hay mucha emoción dentro de los problemas familiares, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con los conflictos de familia, siempre va a estar atravesado por las emociones. Entonces, por tanto, tiene que ser algo integral. No podemos hablar de alimentos y dejar a un lado el régimen de comunicación cuando hay hijos de por medio, porque es un todo, ¿sí? La colaboración de los padres entre sí. Entonces se dice que es un método de carácter integral. El mediador debe ser neutral. Te perdí. Espérate que quiero leer que me gustó lo que estabas diciendo. María lo está haciendo. El mediador debe ser neutral y ser facilitador de la comunicación entre las partes. Claro, así. Es así. Ese es el rol que nosotros cumplimos. Por eso a veces se dice, muchas veces, que que vos no llegues al acuerdo como mediador no quiere decir que la mediación haya fracasado, siempre que vos hayas podido acercar a las partes. No siempre en una mediación vamos a lograr el acuerdo. A veces es difícil, pero ya con que las partes empiecen a identificarse y vos hayas podido acercarlas, es un avance impresionante. Y los conflictos de familia, como vamos a ver seguramente, y quien haya tenido, ya sea como abogado de parte o como mediador la experiencia, sabe que una mediación familiar no resuelve el conflicto definitivamente. Porque si resolviese solamente eso, o sea, si la mediación y el acuerdo resolviese el conflicto, directamente yo creo que no llegaría a la instancia de mediación. Yo actúo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún colega que trabaje en la provincia de Buenos Aires? Sí, Andrea. Andrea, vos trabajás, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí, trabajo, Claro. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mediación familiar en provincia de Buenos Aires no tenemos. Ahí en la jurisdicción de la provincia tenemos lo que se llama la etapa previa con la consejera. Usted, que aparte es colega y abogada del niño, si lo sabrá. Sí, total. ¿Es factible que el acuerdo celebrado se lleve paulatinamente o siempre hay alguna... o tenemos la experiencia de seguir con el conflicto muchas veces? ¿Usted qué opina al respecto? Y la verdad que las mediadoras yo he tenido la posibilidad de tener mediaciones con mediadoras que han sabido atemporizar y calmar muchas veces las actitudes de las partes, y eso ha llevado bastante tiempo. Las situaciones que yo hago son situaciones drásticas, pues estamos hablando de niños violados, rescatados de golpes, haber estado en situación de servidumbre. Las situaciones que yo manejo son un poco más complicadas, y muchas veces llevamos sin autorización hasta más de 3 mediaciones, y logramos acuerdos que son muy positivos para las partes.
porque nos tomamos un tiempo más que prudencial. Muchas veces la jueza indica, cuando nosotros hacemos estos rescates de niños, el hecho de que empiecen tratamiento psicológico. Y muchas veces alguna de las partes dice, yo no lo necesito. Y asiste a la mediación y la mediadora trata de, con una gran parsimonia dentro de la audiencia, porque el otro se siente que a él tiene que estar cumpliendo y el otro no cumple. Realmente la mediadora tiene la capacidad de la neutralidad, la capacidad del entendimiento, la capacidad de bajar los niveles de agresividad que muchas veces se encuentra, y de poder determinar cuándo en algunas situaciones tiene que sacar alguna de las partes, porque no permite que avance la mediación, y en muchas oportunidades atendiendo a uno, después atendiendo al otro, y hasta en divorcios o situaciones que han sido bastante complicadas por estas cuestiones de la intervención mía, se ha llegado a muy buen puerto. Y la jueza en muchas oportunidades nos permite nuevas consultas, porque ve que vamos canalizando la situación hacia donde ella también ve el objetivo, ¿no? Tratar de mediar para solucionar y que el tratamiento no sea tan largo. Ahí hay algo muy particular que vos decís que también es importante, cómo el tema del conflicto familiar no solamente atraviesa lo legal, sino también lo psicológico, y es un trabajo interdisciplinario. Que eso en los juzgados de familia, generalmente tienen un abordaje un poco más interdisciplinario, que es lo que también sirve. No solamente esto de facilitar la comunicación, sino también de contener a los niños de esa familia, de contener a los padres. Yo aporto acá, por ejemplo, en Morón, que soy muy conocida en la zona oeste, y también en el interior del país, siempre aporto el acompañamiento de la psicóloga social. Y quizás ustedes dirán, la psicóloga social, sí, porque da un acompañamiento a las partes, se acerca, y me genera un poco de informes con un poco más de prontitud, a veces, porque obviamente hay que reconocer que los juzgados están devastados. Entonces el equipo mío es la psicóloga social, la psicóloga, la terapeuta especialista en crisis, porque muchas veces uno llega a abordar un divorcio y están en ese nudo de la cuestión donde no hay manera de poder mediar. Y a veces la picardía de esas cuestiones es cuando no surge una respuesta positiva de la mediación, que es una alternativa maravillosa para todos los conflictos. Sí, Erika, y por suerte... sí. No, vos también. Bueno, ya tenía esa voz también. A ver, Marisa. ¿Me ves? No, quería decirle a Andrea que, bueno, gracias por, yo soy psicóloga social, y gracias por tener esa visión, y la verdad que me encantaría comunicarme con ella directamente, porque veo que está muy bien conformado el equipo, cosa que cuesta mucho el ser valorado, porque por ahí está muchísimo más evaluada la psicología clínica que el psicólogo social. Y en este aspecto el psicólogo social es muy bueno, porque no solamente trabajas con el paciente, sino trabajas con la familia, con el núcleo familiar, con el grupo familiar, casos de, a lo mejor, adolescentes que han sido abusadas, y bueno, en su infancia, y comienzan a hablar, y bueno, dónde viven, con quién viven, se tienen que ir de la casa porque el abuso es dentro del núcleo familiar, y hay una tía que los acoge. Lo normal cuando son niños. Claro, es tan complejo. Yo por ahora estoy cuasi sola, solamente acá en San Francisco hay un fiscal que me llamó, y bueno, ahora vamos a salir a dar unas charlas de prevención, o cómo darse cuenta cuando un niño está siendo abusado. ¿Dónde es San Francisco, Marisa? San Francisco es en Córdoba. En Córdoba. Ah, qué divino. Te voy a ir a visitar porque yo trabajo en Córdoba. ¿Ah, sí?
Qué bueno, pero la verdad que me encantaría conocerte porque no es que soy nueva, hace muchos años que vengo en esto, pero siempre con esto, pero siempre hubo trabas, no es fácil congeniar con otras personas que quieran involucrarse en estas problemáticas tan complejas, ¿no? Tienen mucho miedo, inclusive tienen El que miedo cuando piensa vamos que a hacer... puede lograr el que piensa que puede lograr solucionar estas cuestiones que son tan conflictivas, porque vayamos al punto en que el divorcio ya está determinado. ¿Quién cree que el conflicto se terminó ahí? No, El para profesional nada. que cree que el conflicto se terminó ahí estamos Para nada. en esa soberbia de decir, ya está, y me abandoné el tema. Yo cuando... No, André, ahí empiezan los conflictos con el divorcio. Ahí empieza. Porque Tal ahí cual. caen en la realidad de la decisión. Y ahí aparecemos que las tomaron. trabajadoras sociales, a ver. También. Claro. Miren, acá tenemos a Susana que bueno. nos, Susana nos está diciendo lo apareciendo. mismo. Miren, Claro. Susana, a las trabajadoras sociales les digo que después les voy a pasar en el grupo que ustedes en cualquier momento tienen matrícula, ¿eh? Ojo, que el proyecto está, que la Escuela de Psicología Social de Flores, Capital, ha de hecho Palermo. unos aportes y un movimiento maravilloso. Y yo he dado muchísimas clases ahí. Pero vayamos acá, que no me quiero irme de lo de Erika, que es fantástico lo que dice Erika siempre. Y bueno, te dejo a vos, porque me parece como que yo hablo mucho y acá la maestra y la profe es No vamos ella. a terminar nunca, pero... No, está bien, pero está bien, yo permito y me gusta que se genere esto porque también crea lazos, lo dijimos al principio. Le quería decir a Andrea que ahí Susana también está diciendo que ella es psicóloga social y abogada. Bien. Dice, y aplicamos la psicología social en los casos de violencia de género, generando encuentros a través del grupo operativos y encuentros muy positivos. ¿Cuán importante es la interacción y esto que decíamos recién al principio, de diferentes ámbitos, abordar el conflicto desde las diferentes áreas, no solamente la mediación, no solamente lo judicial, sino también todo lo que tiene que ver con lo emocional. Así que avancemos, porque si no nosotras nos colgamos. Bueno, no, bien. Esperá. Y los psicoanalistas, ¿Querés aportar algo? los psicoanalistas y los counselors no entran ahí. Por supuesto. Hay un sabotaje. No. Él pide pistas. A veces me cuesta decir. Ya está. Armamos un estudio paralelo entre todos. Claro. La biodecodificación. Vamos a tomar causa. A mí la biodecodificación y el coach me permitió, más allá de aplicar la neurolingüística, encontrar el punto de poder ayudar a una niña que había sido abusada por su tío desde los 7 años hasta los 14. Qué bárbaro. Entonces, esas cuestiones. Pero lo que yo te estoy diciendo, perdona, es el counseling, ¿eh? No tiene nada que ver con el coaching. El coach. Sí, yo creo que todas las alternativas que ayuden son diferentes, pero van todas a un mismo punto. Cuando son alternativas que ayudan a mejorar el conflicto, bienvenidos sean en mi equipo interdisciplinario. Yo siempre digo, no soy sola. Los resultados no los saco sola. Y siempre le doy lugar e insto a las personas que me acompañan a que no se queden, que hagan un curso, que hagan el otro, que sigan. Y yo estoy muy a favor. Sí, yo estoy muy a favor de la integración de los psicólogos sociales, de todos estos, porque la problemática, cuando nosotros nos encontramos frente al problema, nunca vamos a saber realmente el grado de violencia, de problemática que tenemos enfrente. No se crean que con una consulta se puede ver. A mí a veces me lleva como neurolingüística
3, 4, 5, 6 y 7 entrevistas con niños, adultos, para poder determinar y ver lo que no dice la palabra, chicos, en un conflicto. Por eso es tan importante la mediación, porque suma. Por eso es tan importante todas las distintas ramas que puedan ayudar dentro de todas las problemáticas. Bueno, yo le quiero dejar a Erika el lugar porque me da vergüenza. No, vamos a ir avanzando, sí. Pero a veces es necesario hacer estos cortes y escucharlos a ustedes, y cuando suceden estas cosas nos enriquecemos todos, así que quédate tranquila. Bien. Vamos a seguir avanzando. Como bien lo dijo Andrea recién, lo que estamos empezando a abordar y lo que vamos a ver en el transcurso de esta clase es justamente los conflictos derivados del divorcio. Alguna compañera dijo recién, luego del divorcio comienzan los conflictos. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, precisamente. Entonces, ¿cuál es el ámbito de acción de la mediación familiar? ¿Cuáles son los puntos y cuáles son los temas que trata la mediación familiar? ¿Cuáles son las controversias posibles? Vamos a hablar de cuestiones derivadas de las relaciones de pareja, la división de los bienes, ¿sí? La adaptación a la nueva... Alimentos. Mirá, ahí me apareció. ¿Con quién se quedan los hijos? ¿Con quién se queda el perro? Exactamente, por supuesto, cuando hay hijos. La nueva dinámica, ¿cómo nos vamos a arreglar? Sí, porque no es lo mismo cuando vivimos todos juntos y nos organizamos dentro de la casa que cuando viven en dos casas distintas. ¿Quién se queda con la casa? ¿Sí? ¿Con quién se quedan los chicos? ¿Cómo es el régimen de comunicación? ¿No? Acá, si el otro o la otra parte pudo conseguir pareja. Si se sentó a comer con la nena, la otra parte. Si la nueva pareja de él o ella atinó a llevarla al colegio. ¡Wow! Mirá si tenemos conflictos. Bueno, todo eso es propio y se aborda dentro de la mediación familiar. Así que tenemos un montón de cosas para llevar adelante. Bien, bueno, recién dijimos las cuestiones patrimoniales. Y bueno, lo que nos dice siempre el Power y lo que aclara siempre el equipo de formación ejecutiva es precisamente que cada legislación es diferente y depende del lugar donde nos encontremos, ¿no? Porque Encantado de participar. Gracias, Juan Manuel. Cada país tiene su legislación, el régimen patrimonial de Argentina no es el mismo régimen patrimonial para el matrimonio de los países extranjeros. Ustedes se acuerdan siempre que nosotros tenemos régimen de comunidad, que vendría a ser la regla, y el régimen hoy por hoy, después de la reforma del Código en 2014, tenemos el régimen de separación de bienes, ¿sí? Que es el optativo, digamos. Tenemos el oficial, que es el que veníamos trayendo en la historia, de lo tuyo y lo mío y lo tuyo es nuestro, todo lo que se compre dentro dentro del matrimonio pasa a ser parte, ¿no? De ese conjunto de bienes gananciales. Y también tenemos la opción de yo vengo con lo mío, vos venís con lo tuyo, y cada uno va a seguir teniendo lo que es propio. O sea, no juntamos los patrimonios. Así que tenemos, bueno, acá lo tenemos un poquito más resumido. Antes de contraer matrimonio debemos optar precisamente por el régimen patrimonial de comunidad. Yo no sé si toda la gente está al tanto de esto. No, yo no. Me parece que no. ¿Usted no? ¿Pero qué? ¿Se hace con un juez esto? ¿Se hace con un juez? Miren, yo les digo mi experiencia propia. Yo me caso el 2 de diciembre. El 2 de diciembre me caso, yo. ¿Estás segura? Pero después de 16 años. Después de 16 ¿Estamos años invitados? Lo van a pasar. ¿Querés que te hagamos la mediación después? Dale. La ceremonia religiosa la van a pasar capaz por el Facebook de la parroquia donde nos casamos, así que si quieren después les dejo el link. Una mesa para todos los mediadores, queremos. ¿Te imaginas? Bueno, lo que les quería decir justamente con respecto a esto del régimen patrimonial, la experiencia que yo tuve. Yo, si bien soy abogado y lo sé, cuando fuimos a llenar la documentación, primero que me llamó la atención de que ya no se pide más el análisis de sangre.
Ya no es más obligación. Se firma. Se firma el consentimiento y se terminó. Y después lo otro, con respecto al régimen patrimonial, la persona que te está atendiendo y te toma los datos, hay que hacer despedida soltera el 21, chicas, el 21, agéndense los domingos. La gente que nos tomaba los datos, la señora del registro civil, dice, ¿sabes qué puedes optar? Es poner una cruz, chicos, en el no en el acta, en la planilla que uno llena con los datos, era poner una cruz del tipo de régimen. Dice, si no optan por régimen es el de comunidad de bienes. Lo que sí, en caso de elegir un régimen patrimonial, luego se puede modificar. Es verdad, es correcto, pero para modificarlo tenés que dirigirte al registro de las personas. Lo mismo que las uniones convivenciales, hoy por hoy se pueden registrar. Eso también lo sabía. Claro, pero tenés que dejar pasar un año para poder modificar el régimen. Exactamente, es correcto eso. Pero bueno, esto tiene una vital importancia e influye e incide después en el tema de, ahí está entrando Natalia nuevo, cuando se haya que dividir los bienes. ¿Cuál es la calidad de esos bienes? Bien. Otro tipo de conflicto, que no sé si tienen la experiencia en las mediaciones, pero también tenemos los conflictos entre las relaciones de relación entre hermanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema de familia y de los subsistemas? El subsistema fraterno, ese que tenemos con la relación con el par. Acá van a entrar, los vínculos entre hermanos son fuertes, y lo que van a entrar a pesar son el tema de los celos, ¿sí? ¿Cómo es que se dice? Como dice Russell, que sostenía que el sentimiento opera desde los primeros años de vida y se refiere a la relación temprana de la persona por su primer objeto de amor, que en general es la madre, ¿no? Los celos del hijo, que pasa a ser hermano mayor y que viene alguien a quitarle ese amor que hasta ese momento era propio, era de uno. Y cómo después también uno ve muchas veces, no todos los hermanos se llevan mal, ni tienen una mala relación, pero puede suceder también que dentro de una familia y una relación de hermanos lleguen al conflicto, por ejemplo, el conflicto con la herencia, el conflicto con los bienes, quizás que haya que repartirse, ¿no? Esos son conflictos, quizás en menos medidas los podemos llegar a ver, pero son conflictos que existen y están dentro de los conflictos familiares y están dentro de lo que nosotros como mediación familiar podríamos llegar a abordar. Hay un caso, yo no sé si lo vieron, si lo tuvieron presente, el caso de las cenizas. ¿Alguno lo conoce? No. No. ¿Qué hacemos con las cenizas? Sí, es un caso de estudio en realidad, pero el caso de lo que dice es que fallece un hombre, ¿sí? Un padre de familia, digamos, lo creman, están las cenizas, y había que ver quién se quedaba con las cenizas o qué hacían con las cenizas, y tenían que resolver qué iban a hacer. Y obviamente había conflicto, porque estaba la mujer, estaba el amante, que también reclamaba las cenizas, y en eso también estaban los hijos, y el conflicto se daba en qué hacíamos con las cenizas de papá. Y ahí no hay nada, no hay nada material, no hay nada, y sin embargo había varias soluciones. O sea, una de las tantas, me acuerdo que era muy graciosa, era separar las cenizas. Bueno, listo, tenemos conflictos, todos queremos las cenizas, separemos las cenizas un poquito para cada uno. Otro de las soluciones que se había dado era tirarlas al lugar donde el padre frecuentaba. El tema era que nadie... ¿Qué pasa? La mujer legal pretendía quedarse con todo. Parecido al caso de la naranja, sí, ese es un caso más conocido. La mujer pretendía quedarse con todo, pero la viuda, ¿no? Quedarse con las cenizas. Pero la amante también la reclamaba, porque había tenido muchos años compartidos con él y demás.
Sí, el caso de la naranja es otro caso muy particular. Hay un videito en YouTube del caso de la naranja muy lindo que se puede ver. Ese sí lo tienen, el de la naranja. ¿Lo conocen el caso de la naranja? Es súper común, se usa mucho. Es así, son dos hermanas que las dos pretendían la naranja. ¿Sí? Había una única naranja y las dos las querían y se empezaron a pelear. Entonces se acerca la madre y les pregunta. Ah, sí, sí. ¿Para qué quieren la naranja? Les dice la madre. Entonces le pregunta primero a una y dice, yo la quiero porque quiero usar la cáscara para hacer una torta. Y la otra hermana cuando le pregunta dice, yo quiero hacer jugo. Entonces la madre le dice, bueno, entonces vos haces el jugo de la naranja y le das a la otra hermana, tu hermana, le das la cáscara para que haga su torta. Y las dos pueden tomar jugo y pueden comer torta. Entonces ese es el típico caso que se pone de ejemplo en esa paritaria de ganar-ganar que llamamos nosotros, ¿no? Y cómo correrte de la posición y ver realmente los intereses, porque la posición, ¿cuál era? La naranja la quiero yo y la otra, la naranja la quiero yo. En cambio, sí, lo que hizo la madre fue correr, lo que nosotros decimos en mediación, corremos lo que es la posición, con lo que nos venimos a la mesa, que es la naranja, el todo, y vemos el interés. Claro, exactamente. Definimos los intereses, sacamos a la luz los intereses y nos damos cuenta que las dos, o sea, que las dos partes pueden ganar en este caso. ¿Bien? Los celos. Miren, ahí le pregunto a los psicólogos. Acá nos dicen que los celos en el desarrollo de los jóvenes y de los niños ayuda a los niños a madurar. ¿Eso es correcto? No me Los contesta. celos, ¿Los celos ayudan a madurar a los niños? y si eso lo ves desde el complejo de Edipos o del complejo de Electra en las nenas, sí, porque es una etapa que el varón y la nena tienen que pasar con mamá o papá. Si lo ves desde ese lugar, ¿no? Desde la psicología, desde el psicoanálisis, Claro. y bueno, es una etapa madurativa psicológica. O sea, todos pasamos por la etapa todos pasaríamos por la etapa de los celos, no es algo que nos es ajeno a las personas. No, pero los celos no son buenos, depende en qué etapa, pero no son buenos. Después, por eso, después no, la etapa edípica etapa tiene que va a pasar por la castración. Claro, pero esa etapa tiene que ser elaborada. Cuando esa etapa es elaborada por el niño o por la niña, ahí es donde se produce el crecimiento. Inclusive Bueno, hay mujeres que... Tiene que estar el nombre del padre presente. Ese es el problema. Por supuesto, estamos hablando de un diseño familiar tradicional. Sí. Y completo, ¿no? Con mamá y papá. De todas maneras, eso puede suceder en personas que no es mamá y papá, pero que cumplen ese rol, ya lo habíamos dicho, que cumplen ese rol o que cumplen esa función. Y el complejo de Electra, a veces, yo me acuerdo que esto me había quedado muy, muy claro cuando estudié clínica, que no, muy poco tiempo, que a veces en la mujer el complejo de Electra se resuelve recién cuando se casa, o recién cuando elige su pareja, supuestamente definitiva o con convicción o enamorada, donde está el enamoramiento, ese amor. Pasa, que sigue pegada al padre durante muchos años, hasta que consigue despegarse a través del enamoramiento de una persona. Con el otro ser, claro. Claro. Bien. Pero si hablamos, ¿vos qué querés hablar? ¿De los celos? Así no, yo porque me quedé con lo que decía el otro flyer, que decía que los celos en los niños, que tener celos en los niños los ayudaba a madurar. Entonces dije, bueno, esto es algo para que me hablen, para darle la palabra a ustedes, que son los que saben. Sí. Consulta, mirá, que lo he visto no hay... Perdón. Raúl, déjame que escuche al niño, digo niño, no sé qué está hablando. Consulta que lo he visto bastante. ¿Qué pasa con el tema celos, por ejemplo, cuando se rearma, cuando, supongamos,
papá tiene una nueva pareja y tiene Mm. nuevos hijos con esa nueva pareja. Ca- Yo pregunto desde la mediación, porque muchas veces no quieren convivir, muchas veces no quieren estar cerca, muchas veces el otro padre, sea hombre, mujer, lo que sea, como que Mm. también le tiene cierto rechazo a ese lado de la familia, por ende si conviven se genera mucho conflicto. Ahí como sí o sí con psicólogo, ¿verdad? O un Sí, asistente social para uno poder penetrar la como familia. mediador puede pedir generalmente, así como tenemos la posibilidad en un daños y perjuicios, por ejemplo, de pedir un perito en el caso que se necesite, o pedir la intervención o llamar a un tercero, también uno puede buscar la forma de que se proponga, ¿sí? Dentro de la mediación, el, el asistente social o la intervención del asistente social, del psicólogo, pero también está en la habilidad del mediador de buscar realmente cuál es el interés. ¿Sí? Y con las Muchas veces herramientas se que nosotros... resuelve solo. Claro, porque con las herramientas que Muchas tenemos veces, nosotros claro, de comunicación, imagínate vos empezás a hacer preguntas circulares, por ejemplo. Y si a vos te gustaría que de repente fulanita vos te rechace, ¿qué sentís con esto? Y lo vas empezando a llevar y se da cuenta que en realidad es tu capricho. Y después lo empieza a ver del otro lado. Pero también se le podría decir, por ejemplo, cuando hay una rivalidad así de un hijo, pedirle a los padres que el niño pueda también hacer, los padres. claro, Por hagan eso terapia y digo que que ellos también muchas veces, colaboren. Y que los Me ha padres pasado colaboren, porque en una es sumamente mediación, importante. en una pasantía que tuve, yo estoy estudiando todavía, y cuando estudié Sí, para mediador, me acuerdo sí. que tuve una mediación con mi jefe, en el cual él íbamos con una mujer que el marido la había engañado, entonces eso generó el divorcio, y como que estábamos buscando el mutuo acuerdo para presentarnos con la propuesta, ¿no? Sí, Y el tipo básicamente, como él sabía que se la había, o sea, como que en lo emocional él había traicionado a la pareja, le ofreció todo, la casa, el auto, todo, o sea, literalmente nos sorprendió porque nos daba todo. Y la mujer, no que quería era eso. nuestra clienta, no quería y buscaba cosas de los padres de este hombre, y le decía, quiero el Claro. auto de tu mamá, o sea, como que y era complicado explicarle, mira, yo entiendo que lo quieras matar porque es una realidad, era un momento muy emocional, pero no sabíamos cómo traerla de vuelta a la realidad, porque lo que pasó y lo que nos terminó pasando y que después lo pudimos negociar con 2 sesiones más, fue como que en un momento hasta se llegaba a olvidar de los hijos porque la verdad la había pasado muy, en lo emocional se ve muy mal, le fue un choque muy fuerte, era el novio de Seguro, claro. secundaria, la típica historia de 20 años de casado, de un montón de cosas que se notaba muy afectada a la persona. Y ahí como éramos dos Había algo abogados, más ahí. es que éramos todos abogados, me di cuenta, o sea, o estudiantes de abogacía, y todos Claro, lo llevamos por la parte lógica, y en la tercera sesión, un cabeza de ahí dijo, voy a meter una psicóloga, mujer, y recién ahí con una psicóloga mujer que habló con ella, logramos hacerle entender ciertas entiendo. cosas que no era un tema de plata, pero que tenía que saldar ciertas cosas porque si no, no iba a poder avanzar. Y habían chicos, por ejemplo, que no Claro. estaban yendo a la escuela durante 1 mes y medio, porque había muchos problemas de no puedes ver a tu papá, pero sí, pero no, hay un montón de temas que surgen a veces que, por lo menos a mí, que uno en la abogacía no lo ve, la parte emocional, o no ve la parte de cuidado de menores, Claro. no ves nada, y te vas a la calle, y perdón, pero estás como Dios te trajo al mundo. Porque a Seguro. mí me ha pasado en un desalojo lo mismo, de ver un montón de nenes y que la policía lo saca en un desalojo y te quedas como, ok, ¿le puedo dar un número de asistencia social? ¿Qué puedo hacer para que en todo caso esta familia no quede? Sí, no queda en la calle, literalmente. Claro, hay temas que No para mí usurpes, estarían buenos pero que se busquemos incluyan. otro camino, claro, por Sí, supuesto. Sí, sí, sí. Pero viste, ahí te das cuenta, en este caso en particular, lo rico que es traer a la mesa de mediación o hacer partícipe a los diferentes profesionales.
Bueno, otra de las causas que podemos encontrar, que pasa cuando un mediador ve la desventaja de una de las partes, por ejemplo, en lo emocional, y tenemos que ponderarlo. ¿Se acuerdan? Sí, hacer que esa parte se sienta parte, digamos, ¿sí? Sin sacarle o sea, que la desventaja, nivelar la mesa se llama el mediador. No vamos a hacer que el otro baje o desnivelar al otro, sino simplemente a esa persona que se siente por debajo, vamos a tratar de... Es difícil no perder la neutralidad. O quisiste decir que es difícil mantener la neutralidad con respecto a este tema. Pero la neutralidad nosotros tenemos que manejarla. Sí, la podemos hacer en una reunión privada como la podemos hacer en una reunión conjunta. Eso va a depender también del tipo de pregunta que uno vaya a utilizar y del rol que vayamos a cumplir. Si nosotros lo que queremos hacer es que una de las partes reconozca al otro y utilizamos la famosa estrategia del abogado del diablo, diciéndole, bueno, usted está consciente o usted sabe qué pasaría en tal caso, eso sí lo tenemos que hacer dentro de una privada, porque si no lo que hacemos lo estamos desfavoreciendo. Pero bueno, depende del tipo de pregunta o la herramienta que utilizamos como mediador, vamos a ir viendo en qué, si es necesario una audiencia conjunta o una audiencia privada. Pero son todas herramientas que tenemos y que tenemos que aprovechar muchísimo. Erika, te hago una pregunta que a lo mejor puede servir para todos. ¿Sí? En el curso del año pasado, bueno, 2 carpetazas enormes, hay muchas hojas de preguntas, muchas hojas de práctica. A mí ahí se me hace mucho agua. ¿Vamos a tener en alguna oportunidad alguna ampliación, alguna explicación un poquito más concreta con respecto a la utilización de este material, de esta herramienta? Lo preguntamos. Eso es esa carpeta de que vos me hablás, que yo me imagino debe ser una carpeta o debe ser como preguntas tipo, ¿sí? Para orientarnos, para saber, bueno, a ver, hablamos de preguntas circulares. Son varias. Bien. Sí, eso sí. Ya me voy a hablamos de fijar bien preguntas cómo cerradas, dice. de preguntas abiertas y demás. A vos lo que te gustaría hacer es, para entender lo que me estás diciendo, ¿no? Si va a haber algún... Las fichas. Sí. Fichas, sí. Bueno, preguntamos. Porque sí, y no sé si a los demás les sirve, a lo mejor yo porque como nada que ver con la abogacía, por ahí... pero si querés, podés pedir una tutoría y aprovechás si hablamos, por ejemplo, específicamente de eso que vos querés, que tenés la posibilidad. Ah, bueno. Si no ¿Con estuviese, vos? pedís con quien quieras, con quien vos te sientas cómodo o con el que quiera participar. Podés pedir también, no hay problema. Por eso, y de repente te opciones. Claro, te sacás la duda, lo trabajás, eso lo puede hacer cualquiera, no hay drama por eso. Así que bueno, vamos gracias. a seguir avanzando. No, por favor. Vamos a seguir avanzando. Ahí está. Ya estamos hablando. Bien. Acá se nos aparece otro tipo de conflicto. El conflicto que surge en el subsistema paterno-filial, ¿sí? Entre los padres y los hijos. Donde las relaciones estas que establecemos con personas determinan en cierta medida nuestro estar en el mundo. Siempre hablamos de la importancia de los padres para con los hijos y cómo los padres tienen que ayudar a desarrollarse a los hijos. De hecho, el rol que nosotros como padres cumplimos es ese, el de ayudar a nuestros hijos a desarrollarse y a prepararse para el mundo. ¿Sí? El vínculo entre los padres e hijos es muy importante para ambos, ya que ambos crecen, pero para los hijos es fundamental, ya que determina muchos aspectos de su vida. Por ello debe ser lo más saludable posible. Generalmente cuando vienen conflictos de familia y conflictos entre padre e hijo, no justamente es porque sean saludables. ¿Sí? Y ahí otra vez vamos seguramente a dar intervención a estos equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede es eso, que el conflicto que traen no es actual, sino que viene arrastrándose, ¿sí?
de cosas quizás que pasaron en tiempo atrás y que no se pudieron sanar. Miren cuán importante es, como dice acá, tener una relación con los padres sana. Y cuán importante es que uno como adulto, ¿sí?, se permita sanar aquello que trajo de niño, ¿no? Para seguir avanzando, para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque obviamente el énfasis que tiene esta relación entre padres e hijos es una de las relaciones que tienen para nosotros, o sea, en la vida adulta va a repercutir, porque muchas veces lo que nos pasa como este grupo se reúne todos los jueves, no, este grupo se reúne, déjenme pensar un minuto, tenés que pedir en el departamento de alumnos cuál es la agenda del curso de mediación familiar. Nosotros tuvimos 7 clases en octubre, tenemos 7 clases en noviembre, en diciembre creo que son 5, pero no todo el mes. Ahora tenemos 7 clases seguidas y después tomamos vacaciones. Bien, bueno, digamos, para resumir, lo que estábamos diciendo es que las relaciones tienen grandes repercusiones en la vida, ¿sí?, en la vida como adulto, y que el vínculo entre padres e hijos es el cercano, el primero, el que nosotros tenemos. Cuando nosotros ingresamos a la familia, el primer vínculo que vamos a tener es con mamá y papá. Entonces, incluso también se puede dar el caso, por ejemplo, de que el niño, si bien los padres se separan, volviendo al eje, la mediación sería un espacio interesante para entender al niño, porque el niño no elige que los padres se separen, los padres se separan y listo. Pero ¿cómo lo procesa él? Independientemente de la bajada de línea que puede tener, por ejemplo, un padre tóxico, que toque padre tóxico o le toque convivir con la madre, y la bajada de línea que le haga. Pero a él como persona, ¿qué proceso o cómo lo lleva para que el día de mañana también no sufra esa consecuencia y tampoco lo vaya a trasladar a la otra persona con la que forme pareja o venga como mal formado, digamos? Entonces eso está bueno, que le pasa, que le gusta, para ver cómo está más o menos en tiempo y espacio, digamos, frente a ese conflicto de los padres. Ajenos. Seguro, es que muchas veces lo que hacen los padres, ¿no? En este caso que vos estás nombrando, cuando las parejas se separan y toman la decisión de separarse, muchas veces, al ser ellas las que toman la decisión, porque en realidad ese es su sistema conyugal, ¿sí? Se rompe, a veces se olvidan y aíslan a los niños y no entienden que son un todo, porque yo generalmente cuando vienen este tipo de conflictos, yo siempre les hago entender o les remarco a esos papás: ustedes como pareja no funcionaron, tomaron la determinación de separarse, pero siguen siendo padres y en conjunto. Entonces el vínculo que ustedes van a tener como padres lo van a tener por el resto de sus vidas. Porque no es que ahora me separo. Entonces, cuanto más sana sea esa separación, cuanto más rápido pase ese duelo, que hablábamos en la clase anterior, ese shock, de ese momento, cuanto más rápido pase eso, más favorable va a ser para esos niños de esa familia, porque ese niño va a pasar a tener una familia con padres separados. Que ahora vamos a ver. Erika, discúlpame la interrupción. Y no solamente los divorcios en caso de tener hijos menores, ¿no? Sino que también cuando uno es adulto y en esto de después poder sanar la relación padres e hijos en la adultez, haciendo un poco los ejercicios de la columna izquierda, escribí en un ejercicio una conversación que tuve y la verdad que fue espectacular, porque recreé una conversación con mi madre traída de un problema por el divorcio que tuvo con mi padre hace 10 años, estamos hablando de somos todos grandes, y la verdad que escribir la columna izquierda me hizo ver un montón de cosas que no se me habían ocurrido ver, que fue espectacular. Bueno, ¿ves? Ese ejercicio de ver más allá de lo que está pasando. No quedarte con la foto de que es ese divorcio o esa separación o ese conflicto entre esos padres, sino ir a un trasfondo, ¿no? Ir más allá, ahondar. Y eso enriquece, porque en tu caso lo que pasó fue eso. Saliste beneficiada y enriquecida.
al menos por lo que nos estás diciendo. Sí, súper. Bien. Bienvenido sea, entonces. Hago un paréntesis y le voy a contestar a la niña que me preguntó cuál es el ejercicio de la columna izquierda. Contale. ¿Cuál es el ejercicio de la columna izquierda mientras yo busco? Bueno, el ejercicio de la columna izquierda lo que te decía es que tenías que hacer como recrear una conversación que no haya salido bien o inventarla. Yo en mi caso elegí recrear una que salió mal, que era una discusión con mi mamá, y tenías que te hacía una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo crees que se sintió la otra parte? Y todo eso, anotar bien el diálogo, cómo fue, en el medio de una hoja con una raya dividida del lado derecho. Y en la columna izquierda, después de hacer todo ese análisis, tenías que poner en realidad cómo te sentiste vos y qué es lo que no dijiste, y vas anotando, o sea, cómo te sentías, qué es lo que no le dijiste, por qué no se lo dijiste, cómo pensás que se sentía la otra parte. Y cuando yo vi reflejado cómo me sentía yo y por qué no se lo dije, me di cuenta que si le hubiese dicho qué es lo que me estaba pasando, el conflicto se hubiese terminado ahí. Y creo que la relación no se hubiese resentido tanto tiempo por el mismo tema. Si uno actúa y dice realmente lo que siente, muchas veces uno se defiende y no dice realmente lo que le está pasando con lo que te dice el otro. Y estuvo buenísimo, lo hice esta tarde, por eso. Estuvo bueno. Ah, está fresquito, fresquito. Fresquito, movilizador. Sí, se te nota al hablar. Alguien me preguntó acá sobre... Gracias. Muchas gracias por la participación. Me preguntó acá... ¿Dónde está? Juan Manuel, ahí está. Juan Manuel, tu situación. La segunda pregunta que me haces con respecto a las clases, supongo que no va a haber problema. Si querés participar, sos bienvenido. Pero hablalo con el departamento de alumnos, aunque sean las que quedan de este mes. Okay. Esa es la primera. Así que de ahora para adelante, si querés participar, véngase. Todo acá enriquece, acá no cerramos la puerta. Si te la autoriza la administración o el departamento de alumnos, vas a ser más que bienvenido. Bueno, gracias. No, por favor, a vos. Hay 4 mensajes más que voy a Yami por abrir. Ahí te están agradeciendo, Yami. Bien, seguimos. Pasamos por la relación entonces entre los padres y los hijos y cómo influye esta relación en el crecimiento de estos niños, y vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando hay conflictos entre padres e hijos? ¿Sí? Ninguna relación, esto es lo que venimos diciendo. A ver, quiero escuchar, porque siempre traes... Bastante interesante muy interesante porque hoy estamos con un cambio entre las relaciones humanas, donde hay una exposición mucho más grande. Hoy las parejas están conformadas de varias maneras, pueden ser entre mujeres, pueden ser entre hombres, puede ser la pareja que muchos padres dicen normal. En un divorcio, el que tuve que estar presente en el medio de la mediación, el padre había querido que venga el hijo, y nos encontramos con que el padre decía: yo quiero aprovechar y hacer el divorcio y quiero dejar la propiedad a nombre de Pirula y de mi mujer. Pero Pirulo no quiero que herede absolutamente nada, le voy a dejar nada más que el auto. Nos quedamos todos mirando y diciendo: ¿qué pasó acá? Y el conflicto era de que el niño aún no había manifestado dentro del seno de la familia su inclinación homosexual, y el padre se había enterado a través de un tercero y con algunas fotos de alguien bastante malicioso que lastimó a un adolescente, lo lastimó de manera importante. Cuando surgió ese conflicto dentro de la mediación, bueno, la mediadora acá en Morón obviamente optó
por dejarme hablar, por una cuestión del equipo que conoce que tengo, y bueno, lo hablé con el padre, pedí un cuarto intermedio, como quien dice, para charlar con el papá. Me pareció una situación muy denigrante porque lo hizo y lo expuso a la criatura en una situación que no debería haber planteado. Traté a través de la palabra, porque no teníamos otra cosa más en esos momentos que tratar de convencer al otro de que las cosas han cambiado y que no va a dejar nunca de ser su hijo, y no porque tenga una tendencia en la que él considera normal, tendría que haber realizado una exposición tan dañosa, ¿no? Porque verdaderamente el nene quedó devastado, es la palabra, porque estaba su madre, a la cual todavía no podía decir las cosas, y estaba su hermana, que lo admiraba de arriba abajo y tenía una relación impresionante. Sí, Andrea, ¿no te parece que en este caso, como un tipo de castigo, ¿no? Un castigo fuerte al hijo, por haberse enterado de esta situación? Bueno, pero en una situación así uno tiene que interpretar algo. La capacidad para poder exponer los cambios naturales dentro e individualmente dentro de una persona, solamente uno puede determinar en qué momento hacerlos. No es pertinente. Se está dando muchísimo este tipo de casos y de chicos que son directamente expulsados del hogar. Sí, expulsados con tentativa de suicidio. Sí, yo tengo un nene que tuvo que no es la mayoría, y sobre todo los que son expulsados. Que tengo un seguimiento diario a través de la psicóloga social, la psicóloga que lo ve 2 veces en la semana, que tuvo una tentativa de suicidio a través de pastillas. La relación y el conflicto que hoy por hoy está como preponderante en las cuestiones familiares que yo veo es justamente la posibilidad de los padres de la aceptación de la decisión que tiene el niño, el adolescente individual para saber qué quiere ser. Y no todos los padres están preparados, porque realmente, vamos a decirlo, fue todo muy rápido, estamos creciendo nosotros como profesionales para acompañar, pero hoy por hoy yo he visto muchos conflictos, pero ese es uno de los conflictos más duros. Porque existen, lo que pasa es que la disforia de género se da muchísimo en preadolescentes y esa primera adolescencia que vendría a ser como la primera infancia, donde puede llegar a haber muchísima confusión y factores como ausencia paterna, como abandono, como violaciones, como abuso, como a lo mejor una mamá que quería una nena y nace un nene y lo maquilla y lo viste como nena. O sea, hay muchos factores por los cuales se llega, ¿no es cierto?, a esa situación, más allá de la discriminación o discriminación, de lo normal, lo no normal, que uno a veces sí se expresa mal, pero poder generar empatía con estos chicos es muy difícil, y es más difícil aún generar empatía con los padres, porque si ellos sienten que vos los querés cambiar, enseguida se cierran. Ahora, si sienten que vos los entendés, los acompañás en un proceso que puede ser una confusión, que puede ser, pues, hay un libro que está muy, muy bueno, que es de Iturrieta, que es un antropólogo, filósofo, psicólogo, bueno, que habla de las etapas. No, habla de, bueno, la LGTB, viste, mucho de lo que es la ideología de género y demás, y habla mucho desde la ciencia, habla mucho desde la neurología,
Y por ejemplo, decía que el 80% de los adolescentes o preadolescentes que dicen ser homosexuales, en su adultez revierte. ¿Por qué? Porque están en esa etapa de confusión con la identidad. Y sobre todo en estos tiempos que, bueno, hay tanta cosa dando vuelta, hay tanta bajada de línea. Yo creo está que como son cosas que hay que sobreexcitado todo ese tema, ¿no? Sí, hay que yo que soy madre de adolescentes. con cautela. Sí. Yo creo que, mira, en esta cuestión... Y cada día inventan más nombres, yo me voy enterando de que cada día inventan más nombres. Tengo 20.000 anécdotas con respecto a eso, pero en lo que acabas de decir, coincido totalmente. Yo creo que no tiene que ver con una identidad, sino con el sentirse parte, en principio. En formar parte de buscar un grupo. El pertenecer, claro. No el desplazado por... Exactamente. Y con respecto al caso que trajo Andrea, con respecto a este caso particular donde surgió esto, fíjate lo que estamos hablando justo en el flyer. Ahí lo que hubo de este padre fue una decepción. Una decepción de decir, yo te traje al mundo, yo trabajé, dejé tiempo, dejé esto de vos. Me lo devuelvas de esta manera. Les voy a contar, le voy a decir lo que dijo la hermana. Cuando el padre terminó de hacer esto, la hermana dijo, papá, me gustan las mujeres. Que no le gustaban las mujeres, tampoco le gustan. No. Lo dijo porque mata para desestabilizar. Claro, para desestabilizar. Con 12 años hoy, porque este tema, chicas, sí. A mí se me frenó. Hoy por hoy. Están en esa edad de descubrir, y que todo el tiempo, como dice acá mi psicóloga social, que tenemos tan buen trato y tanto reconocimiento. Gracias, Andrea. Realmente los chicos están en eso de probar, porque vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir, los chicos están con el cosito de me chateo con este y me chateo con el otro. Terrible problema cuando el hijo descubre que papá se estaba chateando con una piba que no era mamá. Y estamos todo el tiempo con el celular. Entonces hay tantos conflictos que se han sumado por esta tecnología que está enorme, que las redes sociales ha invadido las vidas y los núcleos familiares, y donde los conflictos están a la orden del día. Porque hoy no me divorcio solamente porque me cansé de que cuando llegaba a casa él estaba cansado, y los chicos decían, pero no vamos al cine, y no hacemos esto. Pero ¿qué pasa cuando el hijo encuentra que papá está con el telefonito? ¿Qué conflicto es ese, chicos? Yo lo he vivido y he estado en medio de esas mediaciones, y donde el pibe dice, sí, pero escúchame, vos te separás, ¿sabes por qué? Porque te pensás que sos un pendejo. Porque vos te pensás que podés estar haciendo lo que hago yo. Que te enganchás la nueva una adolescencia de los padres. Entonces imagínense los dos polos, ¿Y qué pasa si el padre no habla con una chica y está hablando con un hombre? Opa. Otra realidad, Otra realidad. Y también ese padre que hace que estuvo tantos años quizás sin poder salir a la luz, ¿no? De alguna manera. Claro, Y por un mandato. O en relación paralela. Sí, o por un mandato familiar también, ¿no? Que viene y que trae. A mí me vinieron a consultar al estudio una pareja que se quería divorciar, pero estaban armónicamente ellos bien, tenían un diálogo bárbaro. Digo, bueno, está bien, y de repente la mujer dice, sí, porque él ya está acostumbrado. Ah, sí, le digo yo, sí, porque es mi 5.º divorcio. Bueno, dije yo, 5.º divorcio, una persona que estaba muy bien económicamente, él es médico, muy reconocido, a cada mujer la deja con casa, auto, le pasa lo que le tiene que pasar, pero él tiene que buscar otra cosa. Pasame el número. Pásame el número. Yo no soy ¿Para mujer, asesorarlo? pero bueno, hoy para mi generación tener casa está complicado, así que... Sí. Pero, ¿qué pasó cuando yo pedí que en una de las consultas
charlar con él un rato a solas. Se dio cuenta que yo le estaba diciendo, pero ¿dónde está el conflicto para que sean 5 los matrimonios donde tenemos fracasados con 3 niños en un matrimonio, 2 niños en el otro? Hasta que me dice, doctora, ¿podemos hablar de confidencialidad? Por supuesto. Y ahí el hombre, en toda su confidencialidad, dice, yo soy gay. Pero para la sociedad médica no puedo ser gay. Ah, era médico, perdón. Es muy duro, me dice, y es reconocido, y viaja por el mundo, y emocionalmente ese hombre tiene la vida arruinada, porque viene de esa generación donde no se podían hablar de esas cosas, donde hay mandatos. El hombre tenía que demostrar. Claro. Entonces, hoy nos encontramos con esos conflictos, donde un padre disruptivo, porque termina rompiendo todas esas familias divinas, donde todo está perfecto, donde la plata no falta, donde las vacaciones son divinas por todos lados, pero en definitiva... Como padre, ¿cómo era? Más allá excelente. Como pareja. Sigue siendo un excelente padre amoroso. No. O sea, a los hijos no les generaba ese conflicto. No, jamás. No, todos están bien, todos con unas terribles carreras. Y llegó un momento que le dije, ¿no le parece que ya es hora de que sea feliz? Y me dijo, sabe que yo estoy siendo feliz en este momento, porque usted me está entendiendo y esto queda acá. Pero yo esto no lo puedo hablar afuera, doctora. Él ya tiene sus casi 60 años. Quizás cuando se jubile, cuando ya no pertenezca a ese círculo, decida vivir su realidad. Exacto. Entonces, los conflictos muchas veces tienen una raíz, tienen una profundidad, que ahí es cuando el abogado o quien está, el mediador, pueda tener esos 5 minutos para que el otro, capaz, en el medio del conflicto, diga, me voy a relajar y quiero ser sincero 2 minutos. Cuando salió de esa charla conmigo, logramos ir a la mediación en estas cuestiones de qué iba a pasar con los bienes y todo. Y la verdad que cuando terminamos siendo grandes amigos, porque él sabe que en esos 5 minutos, 10 minutos, media hora, ese hombre fue libre. Pero dentro de su psiquis, terminó de entender, cuando tuvimos una charla acá con el equipo, de qué egoísta que fue, porque no le arruinó la vida a una mujer, le arruinó la vida a 5 mujeres, no le arruinó la vida a 3 hijos, que en sí, más allá de que no había conflictiva, no era conflictiva la situación, de repente dice, esto ya no es más lo mío y necesito esta libertad para divorciarme. Que quedó en el camino, dejó vestigios que hay que reestructurar y hubo que tratar, y en un momento tuve 5 mujeres con 12 chicos acá en mi estudio. Porque dije, charlemos un poco y veamos de qué manera podemos ayudarlo. Porque claro, una se enojaba, pero ¿por qué? Y todas se hablaban, y después todas se mataban, y después las relaciones con los hijos estaba todo bien, pero en un momento las madres se estaban matando. Entonces, el individualismo, lo que nos imponen de hace muchos años, esa maldita palabra de decir, vos tenés que ser bien machito, porque papá, o antes los mandaban a pelearse afuera, y toda esa cosa ha hecho de muchos fracasos en muchos hombres, porque no podían decir lo que sentían. Eso sería un caso en particular donde está para adentro, ¿no? Pero no solamente el tema de no expresar lo que uno vive o lo que uno quisiese por una cuestión de esto del círculo, por una cuestión del mandato, pero también hay otro tipo de factores, quizás, por ejemplo, el hijo que sigue una carrera porque no quiere,
por mandato familiar también, Sí, ¿no? sí, No, sí, no vayamos sí, al total. extremo de formar una No, familia no, no, cuando yo, total. no es mi deseo, Sí, sí, una sí, familia tradicional. Sino sí, también sí, el sí, hecho de decir, bueno, voy a cumplir. ¿Por qué? Porque si no decepciono. claro. Esto lo que hace es la decepción del padre. La O tener que religión, los la problemas que religión. impone la religión, Ojo los que a problemas que veces, impone... por la etapa rebelde que tiene el chico, termina haciendo todo lo contrario. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que son 4 hermanos, y los padres son ultracatólicos, ultramilitares, ultraconservadores, y los quería que ellos estudien abogacía y bla, bla, como el padre, abogado militar, bla, bla. Los 4 son gays, los 4 estudiaron artes. Y 2 de ellos me admitieron enfrente mío, me dijeron, yo empecé a tomarle gusto a la fiesta, a experimentar y demás, porque mamá me decía que eso estaba prohibido. Y lo único que me llamaba la atención, que no me dejaban hacer, porque alcohol lo dejaban, porque eran varones. Porque fiesta sí podía, porque era varón, pero siempre con varones. Y claro, dice, lo único que no me dejaban y con lo que yo me rebelaba, son gente grande ya, pero con lo que me rebelaba era con lo que estaba prohibido, que en ese momento era ser gay. Y yo me da risa porque son amigos, pero todo el secundario se agarraban a piñas, todo el secundario eran los grandotes, tipo, físicamente tenían su espalda. Eran los Pero machotes. es que todo rugby, todo. Rugby, todos country, todo. Pero después terminaron cada uno en la suya. ¿Por qué? Porque lo que a veces te llama cuando vos sos chico es lo que no puedes hacer. Y si a vos te dicen esto no, muchas veces, si encima tenés mala relación con tus padres porque sentís que te oprimen, te van a mandar por eso, o vos te vas a mandar de cabeza para ese lado. Después puede salir bien o mal, en el sentido de, por ejemplo, el tema drogas, ¿no? Pero en este caso ni siquiera eran las drogas porque los padres no lo veían mal, o sea, no lo veían tan mal. ¿Entendés? Como vos sos varón, tenés edad, puedes disfrutar. Podés. Lo que no podés El es lo que no. límite, claro, es este. El límite de la homosexualidad. Claro. Vamos para ahí. Claro. Vamos para ahí. Bueno, ¿Por qué? un día, Porque esto es lo que a vos te va a molestar. Claro. un día le dijo el padre, mejor que nunca traigas a una mina embarazada en la mesa conmigo, que yo era amigo del hijo, pero no tenía mucha relación con el padre. Un Y vínculo. el chico le dijo en la mesa, fue fuerte, le dijo, no creo porque me gustan los hombres. Y fue Y ahí un es la de momento, Bacle. claro, y me acuerdo que el padre lo peleó como diciendo, vos no te gusta. Y fue como un no. O sea, de vos no, créeme que de vos no. Y uno le pasa que desde afuera no lo entiende, pero recién lo empezás a entender con los años, y sobre todo porque el chico ese recién lo empieza a entender bien cuando pasan los años y tiene 25, 30 años y dice, che, mirá, todo empezó porque no me dieron cierta libertad, obviamente no libertinaje, pero porque no me dieron cierta libertad para hacer lo que quería, ¿no? Seguro. Eso pasa mucho con los padres castradores, que se les llaman, ¿no? Sí, lo podríamos resumir en un ser por convicción o ser por imposición. Porque ahora estamos hablando de la homosexualidad, bueno, de la identidad, ¿no? Pero también te hago una pregunta. En esto de... Sí, no, perdón. Vos decís el ser por... No, pero de lo que estás hablando. Ser de individuo. Me llamó la atención. No, el ser por... Sí, por imposición. Por convicción o ser por imposición. Esto, por imposición. ¿Y por oposición no se podría decir? No. Y por oposición también, claro que sí. Claro, porque en este caso sería por oposición, por ponerme en tu contra, yo opto por esto. Y también entra ahí las posiciones de poder, ¿no es cierto? Son temas muy complejos y a la vez muy interesantes, ¿no? Abordarlo desde la identidad, también desde lo que son las decisiones cuando el chico tiene que optar por una carrera, por una vocación. ¿Por qué también a veces tanta frustración? Porque, y como decía él, tenía que ser abogados, todos tenían que ser como el papá, pero a ellos en realidad le gustaba el arte, le gustaba expresarse, no sé, la pintura, bailar. Entonces a veces esas imposiciones producen una gran frustración, pero en todas las áreas. O sea, yo me desarrollo, crezco, soy,
por convicción, porque estoy convencida de lo que quiero y lo que me gusta. Eso es lo que tenemos que enseñarle también a los hijos. Exactamente, hacer lo que te transmitir gusta. Eso, transmitir. Pero bueno, eso es tener una relación, como lo dice acá, una relación armoniosa, lo que deberíamos buscar la felicidad, buscar, claro, tener una relación sana, estar y acompañar el crecimiento de los hijos, ¿no? Cuán importante es que el hijo, adolescente, niño, se sienta acompañado por el padre, ¿sí? Y también no quedarse con lo que uno trae y de codificar, ¿no? Claro. Que tanto nos cuesta como papás, ¿no? Sacarnos del ideal y no, a ver, porque hoy por hoy mucha neutralidad hay en los jóvenes, entonces es como que es difícil, como que uno no lo puede entender, como que nuestra cabeza termina siendo limitada para la cabeza de ellos. Y ellos van como, a mí me pasa, ¿no? En lo personal, van como a 1000 por hora. A mí, ¿sí? total. Y yo siento como que, no sé, voy tipo tortuga atrás tratando de alcanzarlos, y cuando llego ahí nomás, digo, bueno, esto es así, o me parece que es así, y me doy cuenta que no, ya cambió totalmente. Pero lo importante acá es acompañar y buscar, el anhelo es precisamente la familia armoniosa, la relación armoniosa entre padre e hijos, y sana. Vamos a seguir, porque nos queda media hora, nada más. Vamos a tratar de avanzar un poco. No hablemos más, por favor. Andrea, no hablemos más. Por favor. No podemos. Bueno, chau, me pongo muda. No sería lo mismo esta clase sin la participación de la gente que los demás alumnos no sé qué opinarán, pero pobres. Bueno, ahí estuvieron pidiendo que los agreguen al chat. Que nos saquen, Andrea, están pidiendo. Evitar querer que los hijos hagan lo que los padres no pudieron. Y sí, es cumplir con el mandato del otro. Bueno, muchos de los aspectos son generadores de conflictos. En las relaciones podemos resaltar algunos, como el límite y la disciplina. Bueno, ahí nos contaba justo Kevin, precisamente, ¿en qué derivó todo esto? ¿O de qué derivó? Justamente de poner el límite, ¿sí? Es lo que nos está diciendo, el límite y la disciplina. Es decir, esto hasta sí, esto no, hasta que sí. En forma de medida, ¿no? Porque uno como padre tiene ese rol, el rol de poner límites a los hijos, y está bien, y mostrarles el buen camino, no imponerse, ¿correcto? El límite del límite está en no imponernos con nuestros valores por sobre la decisión de nuestros hijos. Los límites son las normas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de normas? Y Erika, ¿no? Cuando los chicos a veces no pueden elegir, porque tenemos algo que también que hay que tomar muy en cuenta, que son los niños con discapacidades, que están en el medio de estos conflictos ante imposición, porque no pueden elegir. Yo he tenido algunas cuestiones que no las voy a contar porque son muy largas y no voy a entrar en el tema, pero a veces no pueden elegir, y cuando hay que resolver conflictos, verdaderamente quedan en desventaja en muchas oportunidades en relación con sus hermanos que no tienen ni padecen algún tipo de discapacidad. Ahí está en el rol como padres de tener a ese niño con discapacidad, primero de incentivarlo, porque hay varios tipos de discapacidades, y no es lo mismo una discapacidad motriz que una con retraso mental, que una discapacidad en el habla. Tiene que ver con cómo los padres ayudan a ese niño, ¿sí? Para que pueda desenvolverse lo más independiente posible. Muchas veces ha pasado. Te cuento unos chiquitos. Un chico que chiquito, es hipoacústico, se casó con una chica oyente, tuvo su primer hijo, hipoacústico profundo, ¿no? O sea que con audífono, pero hablaba muy bien porque había ido al colegio oral modelo, donde se enseñan muy bien a sensibilizar y a poder hablar. Las cosas que pasaba fue que cuando se separó de esta pareja oyente,
y se casó por segunda vez con una persona hipoacúsica, dejó de ser parte de las reuniones familiares, porque era como que si estaba con un oyente, para la familia estaba bien. Entonces ahí le habían comprado el auto, le habían ayudado, tenía posibilidades, iba en el auto de un lado para el otro. ¿Cuándo no pudo estar con ella? Lo excluyeron. Exacto, porque ellos no querían mostrar la discapacidad social que tenían los padres de no querer demostrar a su familia, a sus vecinos, de que realmente tenían un hijo que era hipoacúsico. Eso también son cuestiones muy, muy difíciles. Gracias, Andrés. No. Veníamos hablando de los límites y la disciplina, y miren lo que nos dice el flyer. Son absolutamente necesarios para los niños, o sea, para los hijos obviamente, pero a la hora de tener que aplicarlas se llega a situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque los niños no quieren obedecer por un lado, pero esta rebeldía, que es lo que veníamos hablando anterior, ¿vieron? Como todo engancha, es parte de formar su personalidad, pero genera momentos tensos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos enfrentan, ¿no? Sobre todo el adolescente, que le gusta enfrentar a todo. Otro de los temas que pueden surgir son los temas de cuestiones académicas. En los padres, por ejemplo, en padres separados, tomar la decisión en qué colegio van a ir, qué van a estudiar, si van doble jornada, si van una jornada, si van cerca de donde vive con la madre, si los va a pasar, me pasó, si los va a pasar a buscar el microescolar, si no los va a pasar a buscar el microescolar, quién se va a hacer cargo de llevarlo, quién se va a hacer cargo de traerlo, si tiene bajo rendimiento escolar, si le vamos a poner profesora particular, si no, y si la ponemos, quién se va a hacer cargo. Miren, y no solamente eso, sino en los conflictos que genera esto que veníamos hablando también, de estudiar lo que el chico le gusta, versus estudiar lo que me imponen o lo que mis padres me sugieren. Espera. Seguimos. Celos. Bueno, de celos estuvimos hablando un poquitito. Así que vamos a pasarlo. Esto también habla del complejo que mencionó Marisa, que los chicos son chicos y quieren a su madre, pero la quieren para ellos solos, ¿no? Sí, tal cual, Macarena, es importantísimo escuchar a los niños y ver cuáles son sus inquietudes, y eso de que venimos hablando siempre de acompañarnos en el crecimiento, en madurar. Va a pasar. Los celos. Las rivalidades. También es lo que hablamos con los hermanos, ¿no? Cuando el padre introduce la ley y pone reglas al pequeño acaparador, se delimitan territorios y el niño entra en una etapa de aceptación e introyección de cualidades de su género. Empieza a copiar la potencia y habilidades de su padre, ambiciona superarlo, esto del conflicto de querer ser más. Esto seguramente está hablando de la rivalidad entre el padre y el hijo con respecto al amor de la madre, ¿no? Estamos hablando de esa etapa. Sí, es lo que decíamos antes, el complejo de Edipo y el de Electra, que no se nombra, no sé por qué, pero en las nenas, que dura un poquito más, hasta los 5 años. Sí. O sea, que yo de acá a diciembre estoy por pasar y cumplir esta etapa, me estás diciendo. ¿Tenés un nene chiquito? No lo decía por mí, que me caso yo en diciembre. Vos la vas a resolver, la vas a resolver ese día. No quiere decir la podás. Así voy a hacer. Ahora sí, no dependo más de ti. No dependés más de tu papá. Me voy a acordar de usted. ¿Qué les iba a decir? Esperen, no me desvío. Sí, volvenos, tráenos a... Erika. Te escucho, acá estoy. Acá hay algo, viste, que bueno, ahí hablaban del complejo de Edipo y demás, pero bueno, es más extenso el tema. Hay un momento determinado en la familia donde se disputa lo que sería la fase fálica que habla Freud. O sea, ¿quién tiene el falo, que tanto nos lo dicen en la
en la facultad, que es la condición de poder. Claro. ¿Quién tiene el poder, ya sea el hijo, la madre, el padre, y va rotando eso? Eso es importante porque hay momentos donde, por ejemplo, los hijos pretenden hacer lo que quieran y ahí empieza a haber, por ejemplo, el consentimiento de la madre, el desconsentimiento del padre. A veces el padre queda como cuando son chicos, por ejemplo, la madre le dice, cuando venga tu papá vas a ver, y el tipo vino del trabajo, no entendía nada, y bueno, queda como el ogro, como que no sé qué pasa, y el pibe ni siquiera lo saluda. Son disputas que le llama, es más extenso, yo te lo digo así por arriba. No, bueno, obvio, por supuesto, y vos sabés siempre que todos los aportes suman, pero esto que vos hablás, que decís del poder, ¿no? ¿Quién detenta el poder? Es algo muy común en la mesa de negociación. Tenemos capítulos hablando del poder. Uno como mediador tiene que ver quién de las partes está en una posición mayor de poder antes de equiparar esa mesa de negociación. Y muchas veces nos pasa con parejas que el poder lo tienen cuando acaparan a los hijos, ¿no? Esa madre que dice, yo tengo al niño conmigo y no te lo dejo ver, porque yo tengo a tu hijo, me tenés que pasar alimentos. Exacto. Es un factor de poder el niño, y sí, cuando lo toman y lo cosifican, estamos en un tema de disputa familiar que trae muchísimos más. Así que muchísimas gracias. No. Los utilizan como escudo, sin duda, como carne de cañón, decimos siempre. Claro, ¿no? claro, sí, tal cual. Y si fuera a la inversa es lo mismo también. Si fuera a la inversa, en el caso, por ejemplo, de que, qué sé yo, porque hablábamos de conflictos también y por ejemplo, bueno, si bien se pueden citar un montón, yo estaba pensando, por ejemplo, cuando uno de los hijos tiene un accidente, ponerle pierde una pierna, un brazo, lo que sea, pierde 2 piernas. O sea, cómo se desmembrana toda la familia y cómo tiene que volver a rehacerse todo. Y por ahí lleva a divorcios porque, bueno, no te haces cargo de tu hijo, entonces ya no te aguanto más ni a vos ni a tu hijo, etcétera. ¿Entendés? ¿Y quién es el padre? Si es el padre o la madre que tiene que dejar de hacer, por ejemplo, una madre que deja de trabajar para encargarse de ese chico. Exacto. Sí. Son muchos motivos. Estoy rechazándolo a mi padre. ¿Qué diría Freud al respecto? ¿Cómo? Una llamada. Me entró una llamada, digo, y rechacé a mi padre. Digo, ¿qué diría Freud? Sí, no, mejor lo tomamos a Lacan. Así no complica la vida. No, papá, no es el momento ahora, no. No. Pero lo que voy yo, no solamente el caso que vos nombrás de un joven, de un accidente, por ejemplo, pero cuando hay adultos mayores. ¿Qué pasa cuando hay adultos mayores en la familia? Hay cosas impensables lo que pasa. Hay que tomar decisiones. Que si el adulto está bien, a ver, porque tenemos casos en que son longevos, por ejemplo, mis abuelos son longevos, ¿no? Tengo a mis 2 abuelos de 92 años. Uno lo tenemos que está empezando a indagar está senil. Tiene momentos de lucidez, tiene momentos de intervalos lúcidos, intervalos en que está perdido totalmente, desconoce y demás, con todo lo que implica. Y el trabajo que conlleva, ¿no? Y vamos al neurólogo y no quiero, y tenés que tomar la pastilla y no quiero, y se te ya dejan de ser adultos para pasar a volver a ser niños. Porque, ¿no? Y ahí el hijo tiene que tomar el rol, ¿no? Que tiene que empezar a hacer cargo de su padre. Y por el otro lado tenemos a la abuela que está lúcida totalmente, que está así, y que cuando uno tiene que tomar la decisión, quizás tenemos al abuelo que tiene que ir al geriátrico, porque no nos queda otra, porque obviamente ya es imposible de sostener, porque se pone agresivo, y un montón de cosas, y por el otro lado tenemos a esa abuela que dice no. Queda sola. ¿Y por qué dice? Claro, ¿por qué dice no la abuela? No, al geriátrico no, bueno, y él es así, y permite un montón de cosas, que quizás también las viene permitiendo con el tiempo. Porque seguramente esa abuela lo que le pasa
Él dice, si hoy llevan a este abuelo, al abuelo geriátrico, mañana me toca a mí. Claro. Entonces, eso es lo que conlleva, y cuál es qué conflicto. Y miren el conflicto que es de ver cómo hacemos, más con un matrimonio de gente tan grande, que de repente no sabemos, no se sabe cómo, no aceptan a nadie no aceptan a nadie en la casa. Y hay que tomar decisiones. ¿Y ahí quiénes son los que ponen los porque límites? fue el compañero de toda la vida también. O no sé si de toda la vida, quizás sí. Es duro, es una etapa muy, muy difícil para ellos y para los hijos. Sí, Macarena, ahí está leyendo lo que puso en el chat Macarena, dice, y comienzan los conflictos entre hermanos en ese momento, quién se hace cargo, quién está, quién no está, quién puede ir a verlo, cuida quién más, no. quién cuida menos, siempre es así. Tal cual. ¿Qué te queda a vos? Claro, tal cual, ¿qué te queda a vos? ¿Qué te queda? Y pero si yo no fui la que estuve todo este tiempo. Sí, seguro. todos los fines de semana. ¿O quién se hace cargo de la señora que quiere cuidarlo? Principalmente porque mi abuelita ha sido como, bueno, es como mi mamá, ha sido más como mi mamá, y ahora de que yo tengo una hija y a mí me cuesta ir a cuidarla a mi abuelita, y genera conflictos, muchas veces con mis tías, porque a vos te ha criado como una hija, debería ser más considerada, y bueno, todo eso, viene todos los... Y ahí los que viene sermones. la culpa, ¿no? Que ya la veníamos hablando también. Sí, la culpa. Pero sí, también, fíjense que desde el momento en que se forma la pareja y se crea ese vínculo conyugal, este subsistema, y aparecen los hijos y demás, como en todo momento de nuestra vida vamos a estar atravesados por conflictos, ¿no? Sí. Como la familia se atraviesa por diferentes conflictos. Y el tema acá está en cómo los vamos a abordar. Sí, seguro. Hay un escritor que para mí es un referente en mi vida, que es capaz se ríen, pero a mí me gusta mucho esto del autoconocimiento y todas esas cuestiones, que es Daniel Goldman. Y Daniel Goldman dice que, maravilloso. Daniel Goldman dice que el inicio y el fin de la vida, porque obviamente estamos yendo a esta parte que dice justamente Erika, ¿quién cuida al bebé porque vos no cuidás? O ¿quién cuida al abuelo porque ya hay que cambiarle el pañal, o vamos, ¿qué hacemos? Se resume en algunas palabras. Yo les voy a decir, una de las que él dice es la palabra enamorarte. En amor, arte. Que la vida es una sumatoria de momentos felices que no hay que esperar, que hay que crearlos. ¿Por qué? Porque se debe vivir con algo que le falta a muchas personas. Es una palabra maravillosa que dice conciencia. Conciencia. Una sola palabra que nos hace determinar que esos momentos de impulso en los que nos pensamos que el que tenemos enfrente puede sufrir, puede sentirse defraudado, puede sentirse humillado, porque todas esas cuestiones que llevan a esta cantidad de conflictos y que fundamentalmente llevan a determinar el divorcio, ¿no? Es la humillación, el desprecio, el abandono, la descalificación, el pensar que solamente uno tiene derecho a hablar dentro de la pareja. Por eso es tan importante lo que él dice, porque cuando llegamos a viejos, uno ahí ve la realidad del amor y el caudal de amor que uno pudo haber sembrado en el otro, o en la cantidad de rencor que uno pudo mantener porque no pudo hablar, pero por eso mismo, porque enamorar y conciencia son la base de construir a diario lo que nosotros queremos para cuando seamos mayores, y lo que queremos para nuestros hijos. Porque a veces vienen los chicos y dicen, ay, hola mamá, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Vos sabés que, ay, pará que estoy justo terminando esto. Miren, yo les voy a contar, yo tengo una profesión antes que
que me hacía estar todo el tiempo adentro de un quirófano, salvando vidas. Y un día dije, quiero ser mamá. Cuando decidí ser mamá, colgué el guardapolvo. Y tenía 35 años. Y les puedo asegurar que toda mi vida la puse alrededor de mi casa. Y que cuando mi hijo me dice quiero esto, yo tiro todo. Y yo lo escucho. Porque como adentro del quirófano uno ve cuando la vida es tan débil y se va en un simple instante, empezás a valorar que el diálogo, el trato, la mirada y todo lo que yo a veces escucho con un montón de personas que piensan que nosotros como abogados o los mediadores podemos llegar a salvarles el mundo, cuando uno se salva, cuando uno quiere cambiar, cuando piensa que no es el ombligo del mundo, cuando deja de ver que tiene la prioridad. Cuando trabaja el amor propio también. Claro, exacto. Sí, trabajar el amor propio, yo siempre digo, hay que trabajar el amor propio para poder después darse a los demás. Porque si uno no se valora a uno mismo, difícilmente va a poder valorar al otro. Y aparte, y ese es un ejercicio que hay que hacer constantemente. ¿Y si vos no te querés, ¿cómo vas a querer? A casa todos los días. Exacto. Yo tengo 22 años de matrimonio y me casé hace 3 meses. Ah, esa es de la mía. 3 meses. Vamos. Porque construí, y construir no es fácil. Si No, a veces para la nada. vida es como cuando vino el tornado acá a Argentina y se llevó los techos de más de una casa, y vos dijiste, ¿cómo? Estuve 2 años haciendo esto, y la vida no es 2 años ni un día, la vida es la diaria y la intención. Pero el consejo que les puedo dar en este casi final, que no quiero hablar más, es que un segundo te voy a tomar. Esto, un sí. segundito, porque Natalia Artigas se va a retirar y necesito saber si ella, Nati, por casualidad te pregunto, vos estás del grupo de mediación familiar o estás en el WIM? ¿O sos de la clase abierta? Seguí, así cerrás. Contestame por chat. Cerrás vos, apago el... Y cuando estemos con todo este conflicto, que la verdad que es desgastante escuchar lo que nosotros escuchamos todos los días, que hagamos lo que todo el mundo sabe que no se puede hacer, porque viste que cuando uno te lastima y te suma otra cosa, no es que uno se saca el chip y ponemos un chip nuevo y nos olvidamos que nos lastimemos, pero cuando uno sale de esto hay que tratar de despejar y de cuidar lo que nosotros tenemos, porque lo vemos a diario, esos conflictos que decís, tienen todo, y se están acá humillando, matando y destruyendo cuando es esto, chicos, un instante todo. Así que bueno, espero que sí, como siempre, que les haya gustado lo que dije. Un beso a todos. Beso tuyo. Voy a hacer lo siguiente, voy a parar la grabación, ¿sí? Ahí está.